En primer lugar, teníamos estas dos columnas correspondientes a Sócrates y a los sofistas, y las dos columnas están divididas por temas. El primero de ellos es mayéutica y retórica. Por supuesto, en el primer espacio, que corresponde a Sócrates sobre los temas de mayéutica y retórica, le corresponde esta casilla, la que se encuentra hasta abajo en la columna de sofistas, que dice, utiliza la mayéutica, diálogo metódico. Entonces, esta casilla utiliza la mayéutica, diálogo metódico, va hasta la parte de arriba, debajo de Sócrates. ¿Por qué? Porque el método mayéutico es el método socrático. Recuerden ustedes que mayéutica significa dar a luz, como lo hacen las parteras. ¿Y qué busca Sócrates? Dar a luz una verdad, un concepto, la definición única de un concepto, su verdad. Por eso a Sócrates se le puede considerar el padre del concepto, el inventor del concepto. Y bueno, recuerden que la mayéutica era justamente también el trabajo de las parteras y que la mamá de Sócrates era partera. Entonces, aprendan a asociar Sócrates y mayéutica. Muy bien, en cuanto a los sofistas, corresponde sobre los temas de mayéutica y retórica. Por supuesto, el cuadro que les corresponde es el segundo en la columna aquí colocada en la parte de Sócrates, que dice, defiende la retórica como método para transmitir el saber. Por supuesto, esa es una de las características de la sofística. Recuerden ustedes que la retórica es el arte de embellecer el lenguaje. ¿Embellecer el lenguaje para qué? Para lograr el convencimiento de la audiencia, de la asamblea, que es una característica clara de los sofistas. Entonces tenemos ya resuelta nuestra primera línea. Defiende la retórica como método para transmitir el saber, va debajo de sofistas, y utiliza la mayéutica, diálogo metódico, va debajo de Sócrates. Muy bien, ahora vamos con los recuadros correspondientes a virtud o moral. En la parte de Sócrates tenemos que colocar la virtud arete se vincula al conocimiento. Este recuadro, que es el tercero colocado de momento en la columna de los sofistas, es el que tiene que ir en la hilera, la columna de Sócrates, porque nosotros sabemos que para Sócrates la virtud está vinculada al conocimiento, mientras que el vicio o el mal está vinculado con la ignorancia. Sócrates piensa que nosotros no nos haríamos daño a propósito. Si nosotros sabemos que un elemento nos hace daño, es dañino, la Coca-Cola, estupefacientes, etcétera, no los consumiríamos. Para Sócrates es absurdo. Entonces, la virtud se vincula al conocimiento, va en la parte de Sócrates. Mientras, la virtud se vincula a la fama y al reconocimiento público, que aquí tenemos colocado como el tercer recuadro debajo de Sócrates, es el que le corresponde a los sofistas. La virtud se vincula a la fama y al reconocimiento público. Recuerden que ese era el objetivo de los sofistas, el poder transmitir el arte de la retórica a sus discípulos para que ellos tuvieran justamente esta fama y reconocimiento en las asambleas y de esta manera adquirieran el poder político. Entonces tenemos ya resuelta nuestra segunda línea. Ahora tenemos el recuadro del filósofo y el sabio. Muy bien, en la parte de los sofistas, vamos a comenzar esta vez por la parte de los sofistas. El recuadro que tenemos que colocar es: el sabio es un individuo que ilustra y enseña. Esto hay que tenerlo en cuenta porque digamos que es una de las características que nosotros podemos considerar como positivas de la sofística, que tenían confianza en sus alumnos y pensaban que todos tenían exactamente la misma posibilidad de conocer y de aprender su arte, el arte de la retórica. Y ellos, recuerden, se consideraban a sí mismos sabios, no eran filósofos. El filósofo es el que reconoce que no sabe y por lo tanto aspira a alumbrar ese saber, a dar a luz ese saber. Mientras que los sofistas sí se consideran sabios, entonces pueden enseñar esa sabiduría. Es un poco presuntuoso el asunto, ¿no? Pero de eso se trata. Entonces, el tercer recuadro de la columna de los sofistas que tenemos aquí tiene que ser el último que tenemos en la columna de Sócrates preliminarmente. El sabio es un individuo que ilustra y enseña. Entonces, ¿cuál es el elemento que tiene que estar en la parte de Sócrates? Por supuesto, la correspondiente a es una persona que guía o ayuda a otra a sacar la verdad. Esta columna que tenemos aquí debajo de los sofistas, en segundo lugar, es la que tendrá que ir en el tercer recuadro debajo de la palabra Sócrates, debajo del nombre Sócrates. ¿Por qué? Porque para Sócrates se trata más bien de ser una guía y no de enseñar cuál es la verdad. Sócrates no le enseña a nadie cuál es la verdad. Trata que cada uno de nosotros, como receptores de sus diálogos, lleguemos por nuestros propios méritos a esa verdad.
De otra manera, no tendría efecto sobre nuestra vida conocer algo si nosotros mismos no le damos su lugar en nuestras vidas. Finalmente, el tema de la verdad, cuáles son los recuadros que tenemos que colocar en cada uno de los personajes que estamos tratando. Y son de parte de Sócrates, el recuadro sobre la verdad definitivamente es universal y existe en el interior de todos nosotros. Eso es para Sócrates la verdad, es universal y existe en el interior de todos nosotros. Y dado que está en nuestro interior, lo que tenemos que hacer es darla a luz, sacarla hacia el exterior, ¿no? Y por eso se vincula esta concepción de Sócrates sobre la verdad con el ejercicio de la mayéutica. Espero que eso se entienda. Entonces, es universal y existe en el interior de todos. Es el recuadro que va hasta la parte inferior de la columna de Sócrates. Por otro lado, en el recuadro de los sofistas hasta el final, tiene que ir el recuadro en azul claro que dice son relativistas, es decir, no existe una verdad absoluta. Recordemos la frase de Protágoras de Abdera: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Si cada hombre es la medida de su verdad, entonces, digamos, cada cabeza es un mundo, la verdad absoluta no existe, entonces cada uno de nosotros tiene su propia verdad. Y bueno, ya dijimos las consecuencias que tiene todo esto, ¿no? Desconfianza, relativismo, todo esto por supuesto que afecta a la sociedad, porque si no existe una verdad en específico, una verdad objetiva, pues todos tenemos que luchar por imponer nuestra visión del mundo. Es una sociedad, digamos, donde hay más conflictos y menos oportunidades de ponerse a acuerdo. Más bien hay que dominar al otro a partir del uso de nuestra retórica. Muy bien, espero que esto haya quedado claro. Esta tarea muy breve sobre Sócrates y nos pasamos inmediatamente. Vamos a hacer un viaje en el tiempo hasta nuestra sopita de letras sobre Platón. En primer lugar, ustedes tenían que subrayar con azul la parte de la doxa en la cual se produce un acercamiento al conocimiento a partir de la sensibilidad. Es una palabra que en español se traduce como aprehensión de imágenes o conjetura. Esta palabra la encontraron todos parejo, me dio muchísimo gusto, por supuesto que es la palabra eicasia, que nosotros encontramos de manera horizontal en la parte, digamos, media de nuestra sopa de letras. Aquí está eicasia. Espero que lo vean todos en casa. No tengo mucha preocupación porque la mayoría de ustedes atinó a subrayar en azul esa palabra. Después tenemos en verde cuál es el plano de la realidad donde yacen las esencias de las cosas. Este se llama mundo de las ideas o mundo. Por supuesto, una palabra relacionada a ideas es inteligible, entonces lo que teníamos que buscar era inteligible y lo podemos encontrar en vertical, digámoslo así, en la cuarta columna de nuestra sopa de letras. Aquí ya tenemos inteligible de arriba para abajo. Me parece que esa también fue una palabra que todos encontraron. Tenemos en tercer lugar la alegoría de Platón en la que narra el ascenso del filósofo al mundo de las ideas. Se llama la alegoría de la caverna, es la respuesta. Solamente hubo una tarea que no dio con esta palabra, pero la mayoría lo hizo de manera adecuada. La alegoría de la caverna. Muy bien, espero que todos también lo hayan encontrado en casa y que recuerden cuál es la alegoría de la caverna. Esta alegoría en la que se nos narra un relato muy extraño de personajes atados de pies y manos viendo todo el tiempo hacia las paredes. Y finalmente el diálogo de Platón en el que trata el tema del amor contemplativo. Por supuesto que es el banquete, digamos que esa era la palabra más difícil de encontrar porque no estaba de arriba para abajo, sino de abajo hacia arriba y la tenemos justo en la mitad de nuestra sopita de letras, también en vertical, banquete. Ahí lo podemos encontrar de abajo para arriba, banquete. También hubo un par de personas que no lograron encontrar la palabra, algunos se fueron por otras palabritas como Kratos que andaban por aquí bailando que parecen palabras griegas, pues bueno, son pequeñas trampitas que colocamos por allí para que no fuera tan fácil de resolver esta sopa de letras que a fin de cuentas sí era sencilla. Vamos a ver hoy, ya vimos a Sócrates y a Platón, estos dos grandes pensadores de la antigüedad que marcaron la historia de la filosofía. Pues bueno, el día de hoy vamos a ver a Aristóteles, que es una figura igualmente importante. De hecho, Aristóteles fue un pensador
que se mantuvo como la autoridad del conocimiento durante gran parte de la Edad Media, todavía durante la Edad Moderna, y en ese sentido es sumamente importante para comprender la historia del pensamiento occidental. De hecho, para comprender cualquier tema de la historia de nuestro mundo, pues Aristóteles es definitivamente un filósofo que no nos podemos saltar de ninguna manera. Muy bien, vamos a hablar de la filosofía de Aristóteles, digamos que ese es el tema general que vamos a tratar la sesión de hoy. En segundo lugar, vamos a hablar de la biografía de Aristóteles. Vamos a hablar, como lo hicimos en el caso de Platón y de Sócrates, de algunas curiosidades. En tercer lugar, vamos a tratar las diferencias entre el pensamiento de Platón y Aristóteles, que son muy importantes, son diferencias que han dado mucho de qué hablar en la historia de la filosofía. Posteriormente vamos a hablar de los grados de saber, así como lo vimos en el caso de la alegoría de la línea, donde se nos habló del ascenso desde la eicasia hasta la noesis. Pues bueno, vamos a hablar de los grados de saber que propone Aristóteles. También vamos a escuchar cuál es la teoría de las cuatro causas. En eso nos vamos a detener un ratito. Ahí tenemos ejercicios, por cierto. Se los mostraré en su momento. Y finalmente vamos a hablar de la doctrina de las categorías en Aristóteles. Pues muy bien, tenemos un largo camino que recorrer, así que vamos a comenzar. ¿Quién fue Aristóteles? Por supuesto, fue un filósofo, alumno de Platón en la academia. Recuerden que la academia fue la escuela fundada por Platón y fue preceptor de Alejandro Magno, el conquistador. Muy seguramente ustedes habrán escuchado hablar de Alejandro Magno, que desde muy joven conquistó lo que él llamaba todo el mundo conocido. Fundó una escuela llamada el Liceo. Cuando Platón fallece, Aristóteles pensaba que él naturalmente iba a ascender como director de la academia, de la escuela de Platón, pero no fue así. Platón se la encargó a un familiar. Posteriormente vamos a ver las razones. Entonces Aristóteles, seguramente molesto, dijo, no, voy a fundar mi propia escuela. La fundó, se llama el Liceo. Curiosamente, academia y liceo son dos maneras de nombrar algunos colegios actualmente. Seguro ustedes han escuchado sobre el Liceo Británico, sobre la Academia, no me refiero al programa de canto, sino a Academia de las Artes, Academia de las Letras. Hay un sinfín de academias que son deudoras en su nombre de las fundadas en su momento por Platón y Aristóteles. El padre de Aristóteles fue médico. Así que Aristóteles creció muy influenciado por las ciencias naturales, incursionó en biología, tiene observaciones sobre el cuerpo de los animales, cosa que por supuesto no había hecho, por ejemplo, Platón. Si bien Platón trató sobre la mayoría de las ramas actuales de la filosofía, Aristóteles incursionó en ciencias vinculadas con la naturaleza, por ejemplo, tiene trabajos muy interesantes sobre la física. Vamos a hablar sobre eso en esta sesión y sobre otros temas varios. Los escritos que nos han llegado hasta hoy tienen un estilo árido, son muy distintos al estilo de los diálogos. Los diálogos de Platón tienen un estilo literario muy disfrutable, en ocasiones casi parece artístico, escritos en verso, uno se emociona imaginándose las discusiones entre Sócrates y los sofistas que describe Platón en sus diálogos. Bueno, al menos yo me emociono, y eso es algo muy difícil de lograr mientras uno lee los escritos de Aristóteles, que son mucho más conceptuales, más áridos, son escritos que requieren mucho mayor atención y que pueden llegar a ser menos atractivos, pero cuyo contenido es igualmente interesante. Para acercarnos a las diferencias entre Platón y Aristóteles, vamos a hablar de este cuadro. Este cuadro es un cuadro de un pintor renacentista llamado Rafael Sanzio, y retrata a la mayoría de los filósofos en la antigüedad. Ahí podemos encontrar a Parménides, podemos encontrar a Heráclito, podemos encontrar a Diógenes, que es un personaje de quien no hemos hablado todavía, pero sumamente polémico en la historia de la filosofía. Diógenes el cínico, que nosotros vamos a encontrar en la parte de abajo. Ahí podemos reconocer a Parménides porque anda paseando esa esfera que representa el ser. Aquí tenemos, por ejemplo, a Alejandro Magno, lo reconocemos porque tiene esta armadura que es representativa de su papel como este gran militar y conquistador, pero los personajes
que tienen que llamarnos la atención son estos dos personajes de en medio, que definitivamente protagonizan todo este paisaje filosófico, este paisaje de grandes hombres y mujeres de la filosofía, porque también por ahí anda Hipatia de Alejandría, una de las primeras filósofas reconocidas en la historia del pensamiento occidental. Muy bien, les decía yo, hay que poner la mirada en los dos personajes de enfrente. Quiero que los miren un momento y que se fijen, sobre todo en los movimientos de sus manos, porque Rafael Sanzio, conocedor de la historia de la filosofía antigua, es tan buen pintor que es capaz de hablarnos de la filosofía de estos dos personajes solamente con el hecho de ilustrar una posición de sus manos. Platón es el hombre que está señalando hacia arriba y Sócrates, disculpen ustedes, Aristóteles, es el hombre que está colocando su mano frente a él en señal que parece que hace alusión a algo que está debajo de él, ¿no? Muy bien. ¿Por qué digo que Platón es el hombre que está señalando hacia arriba, que se puede reconocer muy fácilmente? No solamente porque se observa su frente prominente, recuerden que la frente prominente era el motivo de que le llamaran Platón a este filósofo, sino también porque está señalando hacia arriba, hacia un plano superior. Recuerden ustedes la teoría del mundo de las ideas platónica. La teoría del mundo de las ideas nos dice que las esencias no habitan en este mundo, sino que habitan en un mundo superior. Recuerden ustedes estas asociaciones que se hacen entre la doctrina platónica y el cristianismo o catolicismo, pues por supuesto, parece ser que Platón está apuntando hacia el cielo y diciéndonos que allí están las ideas. Para Platón, el mundo sensible se generó como imitación del mundo de las ideas, en el cual las cosas tienen su auténtica realidad. Las cosas en nuestra vida cotidiana, tal cual como nosotros las observamos, son pasajeras, van y vienen, se destruyen, pero existe un plano en el cual las cosas son eternas. Y si este plano no existiera, simple y sencillamente no podríamos conocer, porque en nuestro conocimiento algo es eterno, algo es estable. Entonces, esta estabilidad, esta eternidad, tiene que residir en un plano que no esté sometido al cambio y a la destrucción. Nos dice Platón que el alma conoce en la medida en que recuerda su estancia en esta dimensión. Recuerden que para Platón todo conocimiento es más bien recordar. ¿Recordar qué? Recordar nuestra contemplación de las ideas cuando habitábamos nosotros mismos en ese mismo plano con estas esencias inmortales y perfectas. Por otro lado, tenemos a Aristóteles y vamos a observar desde este momento cuál es la postura de Aristóteles con respecto al conocimiento y a la realidad de las cosas. Para Aristóteles, todas las cosas poseen en sí mismas la potencia para desarrollarse hasta su fin o propósito. El origen de toda potencia es el motor inmóvil que mueve sin ser movido. Traducción. Mientras que para Platón, las esencias se encuentran en un plano que no es el plano de nuestros sentidos, el plano en el que coexistimos, sino un plano supramundano. Para Aristóteles, todos los objetos tienen en sí mismo su esencia y su esencia se desarrolla dentro de los individuos. Todos los individuos tienen una potencia para llegar a ser. Y el cambio, así tal cual como nos lo mencionaba Heráclito, el cambio sí existe para Aristóteles y es necesario conocerlo para saber de qué manera se desarrollan los objetos. Entonces, para Platón, las esencias están en un plano supramundano. Para Aristóteles, la esencia de cada individuo se desarrolla dentro de él mismo. No existe en un plano ultramundano, supramundano, más allá de este mundo, sino que existe en todos y cada uno de nosotros. ¿Y de qué manera los individuos se desarrollan hacia su telos? Telos es una palabra que en español significa finalidad. ¿Cuál es nuestra finalidad? ¿Cuál es nuestro objetivo? Para Aristóteles, todos los objetos, incluyendo también a los seres humanos, podemos decir entonces, todos los seres tenemos una finalidad. Para los hombres y las mujeres, la finalidad es la eudaimonía. En una traducción al español un poco complicada, se puede decir que nuestra finalidad es la felicidad. Sería la traducción de eudaimonía. También nos dice Aristóteles
que el origen de toda potencia es el motor inmóvil. Es una idea muy interesante de la física, ya llegaremos a ella y la explicaremos. Digamos que el motor inmóvil es lo que sería la divinidad para Aristóteles. Para Platón existía también una divinidad, Platón la llamaba el demiurgo, que fue quien ordenó el mundo sensible a semejanza del mundo de las ideas. Pues muy bien, el dios de Aristóteles es más bien un dios que no es un dios que se pueda considerar como una persona, sino más bien es un dios que aparece como una necesidad lógica. De hecho, la palabra motor seguramente nos remite a la mecánica y por lo tanto pensamos muy difícilmente en una persona cuando hablamos de un motor inmóvil, mientras que el dios de Platón sí le podíamos dar ciertas características, repito, del dios cristiano. También la filosofía de Aristóteles se utilizó para el cristianismo, por ahí del siglo XIII en adelante, pero bueno, sobre eso no vamos a hablar todavía. Muy bien, empezamos a delimitar las diferencias entre estos dos filósofos, pues con un meme, digamos, para relajar un poco el intelecto de lo que llevamos hasta ahora. Una frase muy reconocida de Aristóteles es: soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. ¿Esto qué quiere decir? Que no le voy a dar la razón a alguien solo por el hecho de que lo aprecio, porque ser amigo de la verdad implica tener un compromiso más fuerte con la verdad que con amistades particulares o con relaciones cualquiera. La relación que establece el filósofo con la verdad es una relación que no se puede cambiar por nada, no se puede sustituir por ninguna otra. Entonces, yo no voy a decir que Platón tiene razón en todo, porque a pesar de que me cae muy bien, soy más amigo de la verdad y la verdad, mis investigaciones dicen algo diferente a lo que nos ha dicho Platón. Ya hablamos de la primera diferencia. Para Platón existe un mundo de las ideas donde residen las esencias. Para Aristóteles existen las esencias desarrollándose dentro de todos y cada uno de nosotros y buscan, nos ayudan a llegar hacia nuestra finalidad, hacia nuestro telos. Entonces aquí tenemos, imaginemos que llegan Platón y Aristóteles a una reunión, se conoce que tienen buena relación, entonces una chica le pregunta: ¿ustedes dos son mejores amigos? Platón responde bien feliz: sí. Se dice que Platón pensaba que Aristóteles iba a seguir su camino en cuanto a su doctrina, y entonces Platón le dejaría en la dirección de la academia sin problemas, porque Aristóteles sería entonces un buen seguidor del platonismo. Sin embargo, como Platón detectó que Aristóteles tenía pensamientos diferentes, pues muy seguramente por este motivo no le cedió la dirección de la academia. Entonces, Platón pues se va a desilusionar cuando él respondió: sí, sí, somos mejores amigos. Aristóteles responde: no, soy más amigo de la verdad, ¿no? Entonces, pues bueno, hay un poquito de humor para comenzar la sesión. Algunas de las obras más importantes de Aristóteles las enlistamos en esta diapositiva para ustedes. En primer lugar tenemos la Metafísica o Filosofía Primera, es seguramente la obra más célebre de Aristóteles. Es una obra a la cual él no le puso nombre, él no la llamó metafísica. Se dice, se cuenta, que Andrónico de Rodas era el encargado de clasificar las obras de Aristóteles. Aristóteles tiene un libro que se llama La Física, y al no saber clasificar una serie de escritos en los cuales Aristóteles habla del primer motor, habla de las relaciones entre acto y potencia, habla de una diversidad de temas variados, parece que no se pueden clasificar en las ciencias regulares, pues las coloca junto a los libros de la física. Metafísica significa más allá de la física. Entonces, Andrónico de Rodas, al colocar, imagínense ustedes un librero, al colocar las obras de este conjunto de temas que no se pueden clasificar junto a los libros de física, pues provoca que les llamen la metafísica, lo que está más allá de la física. Eso es lo que trata de significar la palabra metafísica, más allá de la física. A estos escritos también se les denomina de filosofía primera, porque se preguntan sobre el ser en general, no sobre un ser en específico, sino sobre el ser en general. ¿Qué hace que las cosas sean? No, ¿qué hace que las cosas sean saludables? Ese sería el trabajo del médico.
¿Qué hace que las cosas sean resistentes? Ese sería el trabajo del ingeniero, tal vez, del albañil, si estamos en una construcción, ¿no? No, ¿qué hace que las cosas sean ricas? Ese sería el trabajo de disculpen ustedes, del cocinero. Vamos a parar un poquito por cuestiones técnicas. Disculpen ustedes.